qué nos cuesta tanto imitar a Jesús. Ujú. Vamos a ver aspectos del comportamiento humano, vamos a ver aspectos de las emociones, nuestras heridas, y por cuáles son esas limitantes que a veces nos impiden imitar a Jesús y cómo podemos nosotros eh, romper esos esquemas, esas barreras que están internamente en nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más a este su programa Palabra Viva, por aquí por canal de YouTube. Bienvenidos, gracias por acompañarnos otro domingo más. Gracias a todas las personas que se están sumando a este sueño, a este proyecto que nace del corazón de Dios en medio de muchas dificultades que hoy se presentan, bueno, donde estamos viviendo, pero vemos esta oportunidad para poder llevar ese mensaje hermoso que tiene Dios para sus vidas, para nosotros. Buenos días. Good morning, como estamos por acá. Good morning. Y para los que ya se están medio judaizando, shalom. Shalom. Ok, empecemos. La semana pasada estuvimos hablando, ya hicimos 3 capítulos acerca de nuestra identidad. Y la idea nuestra, que ha nacido en nuestro corazón, es que más personas conozcan de Jesús, aún los que están dentro de una iglesia. No les voy a decir qué religión, qué denominación, Ujú. solamente que conozcamos Así es, porque más también de Jesús. aprendemos. Así es. Sí, y justamente hoy ese es el tema eh, de el tema de hoy, Así es. conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. ¿Y por qué nos cuesta? Porque esta va a ser la nueva serie, Conociendo a Jesús, va a tener varios episodios, yo creo que un poquito más Ujú. que la serie de Recuperando Nuestra Identidad, porque conocer a Jesús no podemos hacerlo como, de hecho, vamos solamente a mencionar ciertas cosas, porque conocer a Ujú. Jesús es algo que es muy amplio, muy infinito y que nos toca aprender No, cada día. nunca, mientras estemos aquí, creo que vamos a terminar de conocerlo a Jesús. Pero lo que sí podemos hacer es conocer un poco de la obra que él hizo hace 2000 años, Así es, que está en la Biblia. así es, Gracias, Padre bendito, por esa oportunidad que nos dio de tener esta palabra de Dios hoy, en así la es. actualidad. Recuerde, si para los hermanos, algunos que me escuchan, que les gusta la historia, recuerden que la Biblia, digamos que es este tiempo, hablemos de los 2000, a partir del nuevo milenio, es donde tenemos acceso a la palabra de Dios, Ujú. pero de una forma, ¿sí o no, Sí, esposa? wow. De una forma, wow, increíble. Cuando yo era muchacho de 15 años, a mí siempre me ha gustado la historia, ¿no? Sí, siempre. Sí, medio aburrido. No. Pero me encantaba, yo soñaba con tener alguien que me la cuente de la Biblia, que me explique. Y cuando yo era niño, no había el internet y nada de estas cosas. O sea, era muy limitado, Ujú, limitadísimo, diría yo, solo lo usaban ujú, unos cuantos. Pero me hubiera encantado conocer más de la historia. ujú. Y hace poco conseguí en YouTube unos tratados, temas y cosas por el estilo, Estudios. estudios acerca de la historia y yo comencé a investigar y todo esto me iba acercando a Jesús y todo para mí tenía sentido. Pero es Este este tiempo, claro, donde tiempo. tenemos mucha más información, donde Ujú, podemos no solamente quedarnos con lo que de pronto escuchamos de ahí, sino que podemos nosotros investigar y profundizar ujú. en las verdades de Dios y usted se va a quedar asombrado siempre y cuando obviamente usted busque en fuentes, obviamente que Confiables, sean confiables, que que estén sean, apegadas a la que palabra. sean guiadas por el Espíritu. Así es. Entonces yo sé que Dios les va a dar la sabiduría, el entendimiento, porque de Él provienen esas cosas, para que usted pueda tener esa riqueza
teológica que hoy hace mucha falta, yo pienso. Pero bueno, estamos aquí, no es que somos expertísimos en el Ujú, tema, pero queremos compartir aquello que Dios nos habla, que Dios nos va mostrando, que por la misma experiencia también podemos ver la experiencia laboral, por decirlo así, en la materia, como como pastor, como pastores. psicóloga. Entonces, eso queremos compartir un poquito. Así que, sin más preámbulo, yo creo que está bastante Ujú, amplio el preámbulo. Vamos a empezar con el tema de conociendo a Jesús y por qué nos cuesta, en este primer episodio vamos a hablar por qué nos cuesta tanto imitar a Jesús. ujú. Vamos a ver aspectos del comportamiento humano, vamos a ver aspectos de las emociones, nuestras heridas y por cuáles son esas limitantes que a veces nos impiden imitar a Jesús y cómo podemos nosotros eh, romper esos esquemas, esas barreras que están internamente en nosotros para avanzar en ese propósito que Dios tiene, porque la Biblia menciona eso, ¿no? De que tenemos que imitarlo a Él y que tenemos que alcanzar esa perfección algún día hasta Ujú, cuando Cristo venga, ¿no? Que en ese día yo creo que vamos a alcanzar esa perfección, porque hay algo importante, que Jesús no solamente, o sea, el plan perfecto y maravilloso y lo más importante fue su plan de salvación. Él vino a salvar nuestras vidas. Eso ya lo hablamos en la primera serie, pero no se queda ahí, sino que Jesús nos da un modelo a seguir de cómo era esa humanidad, ese diseño original original. que Ujú, Dios creó para nosotros. Entonces, así es. Sí, eso ujú, es, y eso es importante, porque cuando Jesús vino a la tierra, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ujú, Y, y, y cuando dice eso, es que es algo maravilloso porque el reino de los cielos era Él. Él era el reino de los cielos personificado. así Por eso es. es que nadie puede venir y discutir acerca de Jesús, Ujú, porque discutir en el sentido que Él no hizo tal cosa o, tal, o fue imperfecto. No, Él fue perfecto. ujú. Nos vino a mostrar cómo hubiera sido El el diseño diseño original desde el principio de de la la humanidad, creación sí. de la humanidad. Ujú. Si Así. usted quiere imaginarse cómo hubiera sido la humanidad hoy en día, usted tiene que imaginarse a mucho Jesús, o sea, a todo mundo siendo como Jesús, Ujú, y yo creo que sería todo un perfecto. paraíso, Ujú, exactamente. Entonces, porque es así, o sea, usted se va a quedar asombrado cuando usted comienza a conocer cómo era Jesús, cómo era su carácter, ujú. cómo era él en todos los aspectos de la vida. Entonces, vamos a conocer, y eso que Jesús no tuvo mucho tiempo de vida, porque él entregó su vida, ese era su plan, y no estuvo como más allá de ni 40 años estuvo aquí en la tierra como ser humano y nos dejó un modelo, que es el modelo que debemos de imitar. Entonces, En Juan capítulo 14, así es. versículo 9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues Ujú, dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús como revelación del del Padre. Padre. Es Ujú, decir, su personificación ujú, como lo del Padre. O sea, el Padre y yo, uno solo, uno somos, que por así es. ejemplo, no queremos entrar en detalles con cuestiones doctrinales y demás, pero era Jesús representando al Padre, Ujú, al reino de los cielos. Alguien, escúchame, en esta semana escuché algo interesante de un amigo mío a quien quiero mucho acá y me decía, ¿sabes? Jesús no vino a predicar el Evangelio. Jesús era el Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio? ¿Qué ujú. es el Evangelio? Las buenas Las buenas nuevas. nuevas. Y Ujú, Jesús mismo era sí, esa buena noticia, esas buenas claro, nuevas. wow, sí, sí, Eso increíble. hay que pensar eso. Ujú, Eh, Como alguna vez tú y yo estábamos hablando y conociendo, diciendo acerca de Jesús, Jesús no, Jesús es el amor, así es el amor, es así el es, amor. O sea, así es. Él es, Él Ujú, es. Si hablamos de perdón, Jesús es es el perdón. el perdón. Ujú, Si hablamos de la gracia, Jesús es la es gracia, la gracia. así es. Que ya después podemos tener un tema de la Sí, gracia, claro. ¿no? Tenemos mucha, en este tema, en esta serie, tenemos mucha tela que cortar porque hay mucho
muchos aspectos que tenemos que conocer de Jesús acerca de su carácter. Pero en esta sección, en este primer episodio, vamos a hablar de quién es Jesús a grandes rasgos, ¿no? Ujú, Es primero que Jesús es la revelación del Padre. así es. Entonces ya lo leímos, lo que decía Ujú. perdón, en Juan 14, que el que ha visto a Jesús ha visto el Padre. Entonces esa es Y la sí, revelación. y cuando hablamos de la revelación del Padre, es ir al versículo de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que Ujú, entregó a su Hijo unigénito. Es decir, ujú, Jesús se muestra como revelación del Padre ujú. en cuanto a amor, Así es. En o esa sea, entrega, en en esa ese entrega. plan de perdón, Tanto amó Dios Dios al mundo. al mundo Ujú, que entregó su Hijo más preciado. ujú, Jesús era el unigénito, ujú, único. ujú. Y yo creo que hemos hablado de esto, ¿no? Que después de que Él muere y resucita, Jesús no pasa a ser el unigénito, sino El el primogénito, primogénito. Ujú. quiere decir el primero, lo que significa que des- Detrás, hay otros más, hijos. Ya perdón, nosotros somos que somos añadidos, ajá, nosotros, adoptados, adoptados. así Ujú. es. La Biblia lo dice, eso no es invento No es nuestro, invento nuestro. lo dice la palabra de Dios. Y también hay otros textos que avalan esto de que Jesús y Jesús el como Padre uno solo es. Entonces ujú, decía, yo y mi Padre, uno solo uno somos. solo somos. Entonces, usted va a encontrar muchos textos bíblicos que va a mostrar que Jesús es la revelación también del Padre, que estuvo desde el inicio de la creación. En el principio el verbo era con Dios y el El verbo verbo era era Dios. Dios. Entonces, usted va a encontrar muchos textos que avalan esta verdad. Y también Jesús se presenta como hijo, como ese hijo perfecto. Ujú. Como hijo obediente a su Ujú, padre, ujú, como hijo que estaba mostrando el carácter de su padre, ujú, amor. ujú, Y miren, recordemos algo, ¿no? En el Antiguo Testamento, ya creo que lo hemos mencionado antes, que decíamos que nadie se atrevía a llamarlo padre ujú. a Dios, ¿no? Sí. Nadie. Ujú, El Dios, el omnipotente, nuestro creador, el Elohim, varios nombres que se le presenta al Señor, ¿no? ujú, Y se tenía a Dios como un Dios estricto, como un Dios serio, vamos a decirlo así, ujú. serio, como un Dios de fuego Inaccesible. consumidor, Ujú, inaccesible. La ujú, realidad es que Dios siempre fue el mismo, ujú, Dios siempre fue el mismo. ¿Qué cambió cuando viene Jesús? Cuando Jesús se muestra como revelación del Padre, total, ujú, que dicen, así como soy yo. A ver, y de pronto yo qué sé, Jesús podía haber preguntado, a ver, ¿cómo, Pedro, cómo me ves a mí? O Juan, ¿cómo me ves a mí? Y Juan ujú. decía, estoy, por cierto, Parafraseando. parafraseando, no está en la Biblia, por favor, no, Oh, bueno. no me Ujú, quieran. Pero suponiendo que Jesús viene y le dice, Juan, ¿cómo soy yo? ¿Cómo crees que soy yo? Y Juan le decía, pues eres, eres tierno, ujú, eres amor, eres esperanza. ujú. Es que Entonces, uno entre eso, líneas lo puede ver en claro, la palabra. Cuando uno lo ve con detalle, puede ver cosas que no están escritas, pero que se dicen entre líneas, ¿me ajá, entiende? Y es hermoso cuando uno conoce la palabra. exacto. Y entonces, si Juan notaba eso Ujú, en Jesús, eso era básicamente lo que Jesús quería que notara del Padre. del Padre. Y de hecho, No era como se lo imaginaban. Por eso que ujú, Jesús en su momento reprendía a los fariseos, eso iba a decir porque yo. algunos Ujú, eran hiperliteralistas, es decir, que la palabra de Dios se la agarraban literal. ujú, Y que tiene que morir, tiene que morir. Y no, por eso Jesús decía, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a que se cumpla exacto. realmente como es, a mostrar un Dios de Ujú, amor, no ujú, como ustedes lo tenían, que castiga al de acá y que perdona al de acá, que solo a los judíos los perdona porque son del pueblo escogido, pero al que no es judío, al gentil, como lo conoce la Biblia, no, está fuera. ujú, ¿Entiendes? Entonces Jesús vino a mostrar todo eso. No, 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 no. Yo he venido a mostrar realmente cómo es el amor del Padre, no como ujú. ustedes lo creen, sino es como Ujú. Y aquí por es. eso, de hecho, lo querían matar, Ujú. procuraban matarlo, dice la Biblia, cuando se reunía el Sanedrín, todos los maestros de la ley, los fariseos, porque los confrontaba con respecto a, a la parte religiosa, ¿no? Así es. Y
y uno cuando aprende estas cosas, uno dice, wow, ¿cuánto tenemos que cambiar las iglesias, nosotros? Porque a veces tenemos comportamientos muy religiosos que no están afín a la figura de Jesucristo, al carácter de Jesucristo, y es lo que hoy queremos también hablar de aquello, ¿no? Cómo es Jesús, y en toda esta serie vamos a ver ese carácter de Jesús para poder imitar lo que es correcto. No las denominaciones, los dogmas de las iglesias que a veces realmente hacen daño y que no están bien y que a veces incluso no son ni bíblicos, sino que son cuestiones de hombres y que inclusive usted lo va a ver que no es algo que pasa ahora, que ha pasado desde siempre y Jesús vino a corregir aquello. Entonces, conforme a lo que dice la escritura, es lo que tenemos que ir analizando y viendo qué es lo que es correcto y qué no. No estamos aquí desmereciendo nada, no estamos queriendo dar bala aquí a las iglesias, no, sino que queremos simplemente hablar de las bondades de Jesús y Ujú. cómo es su carácter y tratar de ¿Cómo, imitar aquello. cómo imitar su carácter? Así es. Es decir, veamos en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Ujú. dice Jesús como el Hijo Perfecto. perfecto. Ujú. Es el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ujú. Entonces tenemos un Jesús como un hijo perfecto, que hace ratito hablábamos que él fue perfecto. Miren, Juan, el libro de Juan, que por cierto lo recomendamos, que si queremos aprender de Jesús, de quién es Jesús, obviamente ya tenemos el primer paso, que es Ujú. aceptarlo, entregarle nuestra vida. Ujú. Ese es el primer paso, ¿no? Segundo, lo que sucede a continuación es que el Espíritu Santo viene A a morar en morar. nuestras vidas, a Ujú. tomar control, porque Ujú. recuerde que solitos somos un desastre, Así es, somos un desastre. esa es la realidad. Y lo tercero es que Él, Él no se cansa, Él no duerme, Él va a estar en nuestras vidas todo el tiempo haciendo esa conexión Con el Padre, con el así es. Padre por medio de Jesús. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conexión? ¿Cómo lo conocemos a Jesús? Por Ujú. medio de su palabra. Así es. La palabra de Dios ya ha sido revelada, Ujú. sobre todo en estos tiempos. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por la tecnología, que yo creo fielmente que Dios está detrás de todo esto, de la tecnología. Así es. Que de ahí se corrompa o se dañe es cosa del diablo, pero Así creo es. que Dios está detrás de todo esto de la tecnología. Y Ujú. gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios tan abierta Ujú. para estos tiempos. Entonces, ya ha sido revelada. ¿Qué necesitamos? La La iluminación, iluminación que la da el el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ujú. Él nos va a Ujú. mostrar siendo que la comencemos a leer, o nos va a mostrar que nos pueda guiar con nuestros pastores, con un maestro de la palabra, porque hay maestros que enseñan la palabra de Dios. Ujú. Y yo creo que esa es una de las mejores formas, que Ujú. alguien nos ayude a entenderla, alguien que ya conozca la palabra de Dios. Ujú. Creciendo en Porque comunidad, orando unos creciendo por en otros. comunidad, que Ujú. por cierto les decimos, aquí estamos desde la hermosa ciudad de Panama City Beach, en nuestro templo Eastgate, Gate. Ujú. y pueden escribirnos en los alrededores si desean y podemos compartir juntos la palabra de Dios. Ujú. Así es. Entonces, tenemos en estos tiempos que para conocer más de Jesús necesitamos escudriñar Ujú. la palabra de Dios, que no se la debe leer, sino Estudiar. estudiar. Sí, Es eso el es algo que único hemos libro. aprendido, que nos ha dejado así como que desde que aprendimos esto, nos ha cambiado la forma de tener esa rutina de leer la palabra, ya no como un rito, Como como un algo, rito. como un Ujú, cumplimiento de que, yo soy hermanito cristiano, entonces yo tengo que leer todos los días la Biblia para que me vaya bien. Entonces eso es algo que no está bien, que a veces nos han enseñado porque no está bien. Realmente es lo que tú dices, o sea, es estudiar las escrituras. ujú, La Biblia nos dice escudriñar, y ese escudriñar es investigar, indagar, o sea, minuciosamente cada ujú. detalle, y usted cuando tiene eso, usted va a descubrir cosas que uno se queda,
Wow, y uno se enamora más y más de este Ujú. aprendizaje de Jesús, Cuando estudiamos la palabra de Dios, ojo, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver que va a encontrar a Jesús. desde el principio. Desde el principio, que la próxima semana Ujú, vamos a tratar un poco con versículos bíblicos, desde Génesis ujú, hasta el Nuevo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento habla más de Jesús, ujú. pero desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, acerca de que Jesús Sí, siempre estuvo. sí. Pero ¿cómo descubrimos eso? Ujú, estudiando, Estudiando, así es. estudiando la palabra de Dios, Ajá, conocer más de Jesús y de su amor, y se va a dar cuenta, mi Señor siempre estuvo, así con es. distintos nombres. Claro. Y en este primer episodio estamos viendo algunos aspectos generales de Jesús, porque esa es la intención, que conozcamos realmente quién es Jesús. Y otra de las cosas que tenemos que aprender es que Jesús, como decíamos al inicio, es nuestro modelo a seguir. Ese es nuestro modelo, no es que nosotros, como ahora, bueno, ya somos creyentes, tenemos que comportarnos moralmente bien, sino que nosotros tenemos que imitar Ujú, a ese diseño original que alaba y que adora a Dios ujú, perfectamente. ujú, Y ese es Jesús. Entonces nosotros tenemos que estudiar a ese Jesús que nosotros hemos creído, obviamente. Entonces, porque cuando uno cree en alguien, lo conversábamos en estos días que estábamos estudiando el tema, ¿no? Que íbamos a hablar. Cuando tú conoces, por ejemplo, a alguien que admiras, por ejemplo, tú admiras a un pastor, se te hace más fácil como seguir ciertas cosas, imitar ciertas ujú. cosas de esa persona que tú admiras, que respetas. Ahora, ¿cuánto más Jesús? Porque nosotros como pastores, o sea, somos gente normal y es lo que la gente a veces tiene un concepto sobrevalorado de los pastores, Ujú. la gente cristiana, ¿no? este, que nosotros somos el ejemplo mejor. Sí es verdad que nosotros tenemos que cuidar nuestro Tenemos esa testimonio, que responsabilidad. tenemos esa responsabilidad, que nosotros tenemos que mostrar, pero no solamente es algo que nosotros debemos de hacer como pastores, sino todo el pueblo de Dios, o sea, no hay diferencia en aquello. O Ujú, sea, tenemos una ujú. responsabilidad, sí, hay unas tareas específicas para los pastores, pero sí es verdad que imitar a Jesús es algo que nos corresponde a todos por amor. Así ¿Sí es, me por entiendes? amor. Es algo que, Y es el mejor ejemplo a seguir. así es, o sea, O no, sea, nosotros no fíjense, somos el mejor exacto. ejemplo. No, y ya que lo mencionas, en Jesús como nuestro modelo a Ajá, seguir, es que está en 1 Juan ujú, 2:6, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. anduvo, así Entonces, si, es. si en algún momento decimos y Ujú, presumimos, que soy cristiano, porque ajá, cristiano significa, recuerda quiénes le pusieron el nombre cristiano, que está en el libro de Hechos, a los que andaban o seguían a Jesús, como sí, decirle los jesucitos, ¿no? ajá, Vamos, pequeños los Cristos, pequeños cristos, ajá, cristianos. Bueno, ajá, entonces, la responsabilidad que tenemos. Ok, ujú, nosotros tenemos una responsabilidad doble, ujú, que porque somos pastores y también somos padres. Nuestra ujú. primera congregación Es es nuestro la hogar. familia, así es. Entonces, como yo debo ser ahí en mi hogar más un papá que Ujú, un pastor, y debo mostrarle a mis hijos un ejemplo de cómo ser personas correctas. Pero ¿cómo le muestro ese ejemplo? Imitando a a Jesús. Jesús. Ujú, Miren, estos problemas siempre han habido acerca de los malos comportamientos. ujú, ujú, Pablo le decía, Pablo cuando escribía dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. así es. Ah, hay gente que eh, eh, en doctrinas y cosas por el estilo que Ujú, imita más a Pablo que a Jesús. así es. Sí, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en Pero esto, pero esa es la sí, verdad. Ujú, pero si usted empieza a estudiar las cartas de Pablo, usted va a encontrar de principio a fin de un Pablo que imitaba a a Jesús. Jesús. Wow, pero de una forma, ese hombre teniendo todo lo que tenía, con lo que sabía, porque era un hombre demasiado preparado, Ujú, filósofo, se dice que era hasta psicólogo, era un fariseo, estudiado con el mejor de los profesores, Gamaliel, este,
estaba a disposición del Sanedrín. Era un hombre influyente, Ujú, judío, romano, nacido en Tarso. ¡Wow! O sea, ese hombre era un erudito de esta época, por así ujú, decirlo, ¿no? ujú. Y un hombre que llegó a decir, todo eso lo tengo por basura, Así es. Ujú, por el conocimiento de mi Señor. Y él no lo vio y él no anduvo con Jesús. ujú, Sin embargo, fue uno de los discípulos y apóstoles, porque recuerden que discípulo solo era aquel que andaba con Jesús, pero él sí lo vio, estuvo una visión, dice, a mí me fue revelado, él lo vio a Jesús. Entonces, él también se convirtió en un discípulo y luego en un apóstol, y él decía, por ese hombre ujú, yo doy mi vida. Ojo que no anduvo con él. ujú. Pablo es uno de los Increíble. mejores ejemplos de los que están en la Biblia, de cómo él amaba Ujú, a un hombre el cual no lo sintió, no anduvo con él. así es. Entonces, y lo que Pablo mostraba era un carácter, es decir, yo a Jesús lo amo y soy capaz de entregar mi vida por él. Ujú. Y O lo que sea, escribe también es la revelación del Espíritu Santo de acerca de eso de imitar a Jesús. O sea, así es, no es él, no es él. Él mostraba a quien es el verdadero modelo a a seguir, que es seguir, exacto. Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, que nuestro comportamiento como cristianos, nuestra manera de vivir, más allá de la parte moral, porque en la tierra hay normas morales, no va solamente ahí, no se limita a eso, sino en ese carácter de Jesús. O sea, estudiar todo tal cual, su amor, su misericordia, porque sin amor, ¿de qué sirve que tú Ujú. estés moralmente bien? Lo dice Primera de Corintios 13. 13. O sea, si usted lee bien, esa parte es así. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Y tú tienes un ejemplo Oh, bonito acerca sí, 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 de sí. Primera de Primera de Corintios. Corintios Ajá. capítulo 13. Miren, vamos a verlo. Aquí tengo la Biblia Ujú. por si Vamos a acaso. hacer un ejercicio el día de hoy. Vamos a hacer un Por si acaso. ejercicio. Miren, que Pablo le escribe a los Corintios y si vamos un poquito en detalle, eh, ustedes saben, mis hermanos que me escuchan, que de pronto conocen la historia acerca de las cartas que Pablo escribía a los Corintios, que era una iglesia con muchos problemas. Muy parecido Ah, esto, a la iglesia de tu tiempo. ay, lo Y, siento si aquí algunos salen tocados, sí, pero hay que hablar la verdad. religiosidades. Recuerden que Corinto era una ciudad, ¿cómo se le llama? Era una cosmopolita, una ciudad Ujú, cosmopolita, ¿no? Sí. ya, Eh, una ciudad moderna, ujú. había de todo lo que hay en las ciudades modernas. No sé, póngase un De ejemplo esa acá, época, de esa obviamente. época. Póngase un ejemplo en la actualidad. Vamos a poner acá que estamos en Estados Unidos, Las Ujú. Vegas. Ajá. Sí, hay una frase que dice, lo que se hizo en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Ah, O sea, y ustedes se imaginarán. Bueno, le dicen la ciudad del pecado, Sin City. Entonces, imagínense a una iglesia allá, pero que se está contaminando, es decir, que está trayendo esas cosas del mundo ahí dentro de las iglesias. Eh, para que ustedes se hagan una idea, este, había un muchacho que se estaba acostando con la hija, perdón, con la esposa de su papá, así como ujú, con su ujú. madrastra, ¿no? Y también habían situaciones como de chismes y cosas por el estilo, igualito. Lo No siento, sé, pero tiempo. sí es Vale. verdad. Entonces, miren lo que usted no puede leerse la carta de Corintios del capítulo 13 si no lee la 11 y la 12, porque Ujú, todo es una conexión. ujú. Pero lo que a veces más llama la atención es Primera de Corintios 13, 13. porque Ujú, Pablo ya concluye de toda el llamado de atención que le hacen a los hermanos que no tienen amor, que todo lo presumen en la lengua, todo ese tipo de cosas para sacar orgullo, sacar pecho. ujú. Entonces Pablo viene y escribe en Primera de Corintios 13, que se llama La preeminencia del amor y todo eso. Pero, ¿qué es el ejercicio que vamos a hacer acá? Ponga mucha atención. Hágalo, por favor, en casa y usted se va a llevar algo Sí, bonito de solo esto. unos primeros versículos. Ujú. En la parte donde usted va a encontrar la palabra amor, usted va a reemplazar esa palabra y va a poner Jesús. Jesús.
por favor, no estoy siendo un anatema, no, porque la Biblia dice que anatema sea o maldito sea el que le añade. Eso quiere decir otra cosa, pero acá no estamos haciendo un ejercicio. Entonces, en la palabra que usted va a encontrar amor, ponga Jesús. Mire, 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, vengo a ser como metal que resuena o címbalo Que que retiñe. retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Jesús, Nada nada es. soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Jesús, de nada Nada me me sirve. sirve. Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8 dice, Jesús nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así ¿Qué es. les parece ese ejercicio? Ujú. O sea, es lo que le decíamos hace un rato. Pablo mostrando que todo se trataba Jesús. de Jesús. Así es, nuestra fe tiene que tratarse de Jesús, de la persona de Jesús. Si nuestra fe se trata de comportamientos nada más morales, de dogmas religiosos, entonces vamos por mal camino. Es lo que Ujú. yo puedo decirles en base a la verdad, porque nuestro modelo a seguir debe ser Jesús. Sí. ¿Cómo? Y un último ejercicio, o sea, cuando te decimos y te preguntamos a ti, ¿no? Por un momento, ¿cómo te imaginas a Jesús? O sea, cer- hagamos así, cerremos nuestros ojos y te hago esta pregunta. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Y ahí viene como una respuesta, ¿no? Ujú, ¿Cómo nos imaginamos a Jesús? Y muchas veces nos imaginamos a Jesús de acuerdo al tipo que tiene que ver con religión, con el modelo que vemos ujú, cercano, ujú, eh, con lo que nos han enseñado, ujú, eh, las religiones, que ya lo ujú. dije. Entonces, justamente ese ejercicio es para hacernos notar o hacernos Dar en dar cuenta. en cuenta de cómo estamos viendo a Jesús. Si lo Así, estamos viendo como lo dice la palabra, o si lo estamos viendo como una religión, así. como alguien nos enseñó, que nos enseñaron mal, o todo Ujú. eso. Entonces, Así que por eso es importante que nosotros conozcamos conozcamos a a Jesús Jesús. Es por muy medio de su importante palabra. porque sin esto nosotros no podemos llevar una vida como creyentes de Cristo. O sea, Ujú. no es imposible. Si no podemos nosotros imitar algo que no Que no conocemos. conocemos. Eh, Esa es la palabra. ajá, ¿Cómo exacto. podemos imitar a alguien que no conocemos? Es Ujú, decir, mucha gente este, mucha gente ha cambiado, muestra el carácter de Jesús, ¿no? ujú, Yo qué sé, en su vida pasada robaba ujú, y ahora es una persona honesta. Eso lo encontramos hasta en la Biblia, por ujú, ejemplo, Saqueo, ujú, una persona que se había hecho rico cobrando los impuestos de más de Roma. ujú, Y cuando conoce a Jesús, dice, si a alguien le he robado, le devolveré cuántas veces. 4. ujú. Es decir, ahí se muestra un carácter de cuando viene Jesús a tu vida. Entonces, todo eso nosotros tenemos que notar, que hacer notar cuando conocemos a Jesús. Entonces, para nuestro próximo encuentro aquí los domingos Ujú. en la mañana, vamos a seguir con nuestra Así es. segunda parte y te invito a que desde ya comiences a leer la palabra de Dios. Si tú Ujú. quieres conocer más a Jesús, empecemos por el libro de Juan. Así es. Recuerde, estamos en Eastgate, en la hermosa ciudad de Panama Panama City City. Beach, en el Ujú. estado de Florida.
Así que no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar acerca de las heridas emocionales y Ujú. qué cosas nos están impidiendo imitar a Jesús. Así que los esperamos el próximo domingo a las 9:30. Dios les Dios les bendiga, bendiga y los les amamos amamos. mucho. Aquí estamos. Bendiciones. Bendiciones.